capítulo 5, versículo 11 al 21, para tener más o menos el contexto. Dice así la palabra del Señor en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Les invito entonces a que podamos cerrar nuestros ojos en reverencia al Señor, podamos orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permite abrir su palabra, gracias porque podemos meditar en ella. Le pido, Señor, que pueda ser claro en exponer su palabra, que realmente sea usted hablando, Señor, esta mañana, y que podamos tener oídos prestos a escucharla. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez me convenzo más mediante el estudio de las Escrituras, cada vez estoy más convencido al leer la palabra del Señor, cada vez estoy más persuadido a través de ella de que el Evangelio es más para los creyentes de lo que pensamos. Repito eso. Cada vez estoy más convencido mediante las Escrituras que el Evangelio es más para los creyentes de lo que pensamos. Y eso es interesante. La semana pasada estuvo Fernando compartiéndonos de Salmo 23 y al final también hizo una reflexión con respecto al Evangelio. Y uno se siente un poco propenso a decir, ya conozco el Evangelio. No necesito quizás meditarlo tanto. Quizás puedo hojear mi Biblia para ver si Dios tiene algo más que decir esta mañana. O quizás puedo pensar en otra cosa que voy a hacer más rato o que voy a almorzar. Estamos un poco tentados a eso cuando decimos voy a hablar del Evangelio. Porque pensamos que lo tenemos asimilado, que es parte nuestro. Pensamos que ya lo sabemos. Pensamos que conocemos todo lo que involucra. Y no es así. Y no es así. No por nada, lo que acabamos de hacer, como la cena del Señor, es algo que el Señor mandó a su iglesia hacer en el periodo que usted quiera. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, nosotros lo hacemos una vez al mes. ¿Pero por qué? Para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué tiene que la iglesia volver a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz? Y eso es interesante. Vamos a estar meditando un poco en esas verdades que la Escritura nos está diciendo en estos pasajes, para que realmente podamos comprender que el Evangelio no solamente es para los que no conocen al Señor, sino que es también para los creyentes, para nosotros, para la iglesia, para que podamos cada día conocer un poco más al Señor y las implicancias del Evangelio en nuestra vida. Es por eso que vamos a estar hoy día viendo, el título es un poco largo, así que si tiene papel puede anotarlo.
2 razones para exaltar a Cristo por el regalo de la salvación y que los cristianos deben mover a vivir el Evangelio. 2 razones para exaltar a Cristo por el regalo de la salvación y que los cristianos deben mover a vivir el Evangelio. Y vamos a estar viendo solo 2 puntos en el versículo 21, que es nuestro texto. Primero, que Cristo sin pecado fue tratado como pecador. Cristo sin pecado fue tratado como pecador. Y por otro lado, nosotros sin justicia fuimos tratados como justos. Nosotros sin justicia fuimos tratados como justos. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de las buenas noticias, ¿no? Son las buenas noticias. Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Eso ya implica algo. Cuando hablamos de buenas noticias, implica necesariamente que haya unas malas noticias, ¿no? Porque ¿de qué me sirve saber las buenas noticias si no sé y no comprendo cuáles son las malas noticias? Si realmente no entiendo en la condición en la que estoy, por la que Cristo vino a morir en la cruz, no voy a ver con buenos ojos las buenas noticias, no voy a entender lo que significa una buena noticia. Realmente no lo voy a entender. Debemos primero saber cuáles son esas malas noticias. Alguien por ahí dijo que este versículo, en el idioma original que tiene 15 palabras, en el idioma original, es una condensación muy precisa de lo que es el Evangelio. Muy precisa. Y realmente vamos a poder estar meditando en este texto para poder descubrir estas verdades que el Señor tiene para nosotros. Un bonito desafío, ¿verdad? Un bonito desafío y nos confronta. Desafiante. Desafiante. Hay una frase célebre en nuestros tiempos. Yo creo que quizás en Latinoamérica, pero nosotros como chilenos la usamos mucho. Una frase que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez y quizás a más de alguno le saque alguna sonrisa porque se la han dicho más de alguna ocasión. Una frase que quizás puede haber sido parte del gatillante de por qué el movimiento feminista en Chile es tan importante y tan fuerte. Y esta frase es: todos los hombres son iguales. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Se la han dicho? ¿Todos los hombres son iguales? Yo no voy a decir si me la han dicho o no me la han dicho. Pero todos los hombres son iguales. Y puede ser con justa razón. Puede que se le hayan dicho con justa razón. No vamos a desmentir eso. Realmente, generalmente es porque las mujeres reclaman por la incompetencia de los hombres, ¿no? No hacen lo que tienen que hacer. Eso también es un tirón de oreja, un llamado de atención para los hombres a hacer lo que tenemos que hacer como hombres. Está claro. Es parte de lo que tenemos que hacer. Pero si nos situamos en un contexto específico, si lo miramos, digamos, un poco a la luz de las Escrituras, podemos ver que quizás esta frase sí tiene mucho sentido. Que todos los hombres son iguales. Pero no todos los hombres como hombres y mujeres por separado, sino que toda la raza de la humanidad es igual. Cada uno de nosotros es igual. Todos los hombres y todas las mujeres somos igual y estamos dentro de la misma condición. Y eso es parte de las malas noticias que les comentaba. Todos los hombres y todas las mujeres estamos imposibilitados, alejados, separados de la santidad de Dios. No hay forma de que usted se acerque a la santidad de Dios por sus medios. Y déjeme decirle que, aún siendo cristiano, si usted trata por sus medios de agradar a Dios, también va a ser nefasto. También no va a tener fruto, también va a ser efímero, no va a tener valor. Porque aún los cristianos debemos acercarnos a Dios con cualquier acción que podamos hacer mediante la obra del Espíritu Santo por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Si usted sigue empeñado en querer hacer las cosas por sus medios y agradar a Dios, tratando de modificar su corazón sin Cristo y sin la palabra, también va a ser algo que no va a tener fruto. Cualquier acción que usted pueda hacer sin Cristo y sin la dependencia del Espíritu es una acción sin fruto. Como dice Romanos 3, 10 al 11, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno, ninguno justo. Aun cuando pensamos que podemos hacer alguna acción justa, nuestra justicia está muy lejos de lo que es la justicia de Dios. Porque Dios es santo. Perfecto. No tiene comparación, no tiene igual. Nadie está cerca de Él. Algunos hablan de que esa es una buena definición de la misma santidad misma de Dios. El hecho de que no hay nadie como Él, que está apartado, que es único, que no existe nadie que pueda estar ni siquiera cerca de Él. Su santidad lo hace perfecto, es única. Nadie tiene la santidad de Dios como tal, su santidad propia. Es por eso que necesitábamos que Él se acercara a la humanidad, que Él viniera por nosotros, porque aún, como les decía, nuestra justicia está trastocada, manchada, corrompida o corrupta. Es por eso que vamos a estar viendo dos razones para exaltar a Cristo por el regalo de la salvación y que a los cristianos debe mover a vivir el Evangelio. Entonces, como primer punto, primera cosa, Cristo sin pecado fue tratado como pecador. Cristo sin pecado fue tratado como pecador. Dice el versículo 21, al que no conoció pecado. Parte del texto que estamos viendo, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado. Este es un pequeño párrafo que contiene la línea de pensamiento que Pablo, el autor, está hilando y lo lleva desde el versículo 20. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Empieza el versículo con aquel así que, ¿no? Así que somos embajadores. Ese así que es una señal de alerta grande. Un así que en la Biblia nos está mostrando que es una conclusión de algo que viene arrastrando el que está escribiendo. Un así que es la resolución de todos los argumentos que he dicho anteriormente para poder decir lo que estoy diciendo. Eso nos muestra dos cosas importantes. Primero, que estamos a punto de ver algo que es gravitante, importante para el autor dejarlo plasmado en nuestros corazones, primero en los corazones de los oyentes originales, los hermanos en Corinto, y después para nosotros también. Pero segundo, que Pablo tiene una relación estrecha con los hermanos en Corinto. Pablo tiene una relación con los hermanos en Corinto, no es una iglesia que nunca conoció, que nunca vio. Pablo tiene una cercanía con los hermanos en Corinto y podemos verlo en las Escrituras. Y eso es muy interesante. Podemos partir incluso viéndolo desde Hechos capítulo 18, cuando Pablo en su segundo viaje misionero llegó a Corinto. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue Pablo visitando a los hermanos en Corinto. Podemos ver el relato, y gracias a Dios por el relato que tenemos en Hechos, en el que podemos ver el segundo viaje de misionero de Pablo, que llegó a Corinto y que él estuvo en Corinto trabajando 1 año y 6 meses. Lo dice literalmente Hechos 18, 11. ¿Ya? Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses. Luego Pablo se fue de ahí. ¿Sí? Posteriormente Pablo se enteró de que había un caso de inmoralidad, algo que estuvimos estudiando con Pastor hace un tiempo atrás. El caso de inmoralidad que ocurrió en Corinto. ¿Recuerdan que había algunos que tenían incluso la mujer de su padre? Y Pablo escribe una carta con respecto a eso. Los hermanos le responden la carta que él escribió. Y eso lo podemos entender, más o menos dilucidar, por lo que dice también 1 Corintios 5:9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces se entiende, de alguna forma, y hay un comentarista también que dice que Pablo había mandado una carta previa, una carta antes, que no la tenemos. No sabemos dónde está. No es parte de lo que Dios reveló para nosotros. Posteriormente a eso, Pablo estuvo en Éfeso, y en Éfeso Pablo escribió la carta primero a los Corintios, donde trata los temas que hemos estado viendo, la división de los hermanos y muchos temas doctrinales también. Ahí. Algunos incluso hablaban de otro evangelio, ¿recuerdan?
Entonces, Pablo quiso solucionar el tema específico que lo había llevado primeramente, el tema de la inmoralidad, dice un comentarista, pero parece que lo insultaron o no lo trataron muy bien. Y triste por recibir eso, volvió a Éfeso y envió una carta por medio de Tito. Y anteriormente a eso, Pablo había enviado a Timoteo a poder tratar de enderezar el camino de los hermanos en Corinto. En segunda a los Corintios, perdón, les habla de las aflicciones que ha tenido como apóstol, perdona al ofensor, por eso es posiblemente que eso haya sido el causante del que él haya salido de ahí. Usted puede encontrarlo ahí en el capítulo 2, versículos 5 al 8. Y confronta nuevamente a aquellos que tergiversan el Evangelio. Y nuevamente reafirma el Evangelio correcto. Todo esto para decir cuánto Pablo se gastó por los hermanos en Corinto. Y eso es impresionante, porque nosotros a veces usamos mucho la teología para defendernos a nosotros mismos y para poder atacar a los demás. No, este hermano no quiere entender, se lo entrego a Satanás. Satanás, te lo entrego. Satanás, te lo entrego, es tuyo, haz tú como quieras con él. Porque vemos un caso así, quizás, en el que podemos, el que de alguna forma se entrega al pecador, a Satanás, pero no nos damos cuenta de lo importante que es que Pablo, como apóstol, mire el equipo, fue Pablo, mandó a Timoteo, mandó a Tito, escribió, al menos sabemos, 2 cartas a los hermanos en Corinto, para que los hermanos puedan enderezar su rumbo, para que los hermanos puedan encauzarse correctamente, para que puedan vivir de acuerdo al evangelio que ellos dicen que habían creído. Vivir de acuerdo a lo que ellos dicen que habían creído. Pero nosotros usamos la teología muchas veces para nuestra conveniencia. Y no para poder ayudar a los hermanos a poder salir de la situación en la que están. Pablo se gastó mucho por ellos. Y después de estar dándoles todos estos argumentos, les dice que son embajadores de Cristo. Fíjense el capítulo justo anterior, 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Nosotros, los que estamos aquí, quizás puede ser los apóstoles o los que estamos predicando el Evangelio, no desmayamos. Viene el versículo 7 de ese capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El verso 8 dice que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Todos estos son argumentos que Pablo le está dando a los hermanos en Corinto para que se mantengan firmes en la fe que han creído, para que sigan continuamente en lo que tienen que hacer como creyentes. Y entonces llega este versículo 21, o la sección del 20 y el 21, donde nos dice que somos embajadores de Cristo. Es como un argumento final, es como Pablo queriendo decirle a los hermanos, les he dicho que yo he padecido por Cristo, así como ustedes tienen que padecer por Cristo también, pero miren, les voy a dar la razón máxima, les voy a dar la epítome de lo que significa el Evangelio, para que ustedes puedan saber que ustedes pueden vivir de acuerdo al Evangelio, que es una cosa que está inalcanzable para el creyente. Es difícil, pero no es una cosa inalcanzable. Ustedes pueden hacerlo porque miren el ejemplo de Cristo. ¿Se fijan? Esa es la conclusión de Pablo. Es como el argumento final al que ya nadie puede refutar esto. Este es el argumento en el que ninguno puede decir, es que todavía me siento débil, realmente no creo que pueda con este pecado, o creo que no puedo seguir con mi vida cristiana, o puedo que no puedo seguir como Dios me pide que siga. Es una vida muy difícil. Este es el argumento que Pablo les dice, ya es el final. Miren, si no les sirve mi ejemplo como apóstol, que he sufrido, que me ha pasado todo esto, y lo he lamentado mucho, pero yo mismo me entregué por ustedes, pero si no les sirve mi propio testimonio, les voy a dar el testimonio de aquel que lo es todo, de aquel que es lo máximo, de aquel que está por sobre toda cosa, de aquel que es el creador del universo, de aquel que vino a morir en la cruz y pagar por algo que nosotros no somos capaces de pagar.
Pablo les insta a través de este versículo en que vean que Cristo hizo esto por los suyos, que tienen la manera de comportarse de manera justa en la justicia de Cristo, a los hermanos en Corinto. Fíjense qué interesante las palabras de Cristo en Juan capítulo 15, versículo 10 al 11. Leo de la Nueva Traducción Viviente porque puede ser un poco más clara para nosotros. Dice Juan 15, 10 al 11. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y quiero detenerme aquí lentamente para que podamos digerir esto que es importante dentro de lo que estamos compartiendo, la importancia que tiene Cristo mismo en esta situación. Cristo no les está pidiendo que amen a Dios. Bueno, entendemos, según las Escrituras, que Él dice, amaréis a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿cierto? Y usted puede pensar, eso es muy difícil. Es muy difícil poder amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Sí, usted está en lo correcto. Pero déjenme ponerlo de otra forma. Y un hermano lo explica de esta manera y me parece muy acertada. Si lo decimos de otro modo, imagínense por un lado que tiene un teléfono celular con teclitas, pantalla verde, ¿sí?, de estos que eran súper resistentes. Y por otro lado tiene un teléfono última gama, tecnología de punta, la última versión que salió del año, lo máximo. Así, tecnología con la que usted puede entrar a su casa y se conecta con todo así, con la domótica full. En el ejemplo burdo, ¿sí? Súper burdo lo que estoy diciendo, comparando a Cristo con esto, pero es más o menos para que lo entendamos. Cristo no te está diciendo que ames el teléfono con teclitas, ¿no?, con teclitas y pantalla verde. Cristo te está diciendo que ames lo mejor que existe, ¿no? O sea, uno puede decir, claro, es difícil amar a Cristo, pero Cristo te está mostrando que no hay nada mejor que eso a lo que puedes aferrarte. Y usted puede poner el ejemplo que quiera, compare un auto malo con un auto bueno, una casa mala, una casa buena. Te está diciendo que ames la excelencia de Dios mismo. Y es distinto cuando cada vez conocemos un poco más de esa buena tecnología que tiene el teléfono, el que decimos, wow, qué increíble, qué sorprendente. Con Cristo pasa algo parecido. Usted va conociendo más a su Señor, va afiatándose más a su Señor, conociendo algo más de su carácter, y usted se va dando cuenta de realmente lo que vale Cristo y cuánto realmente no le estamos retribuyendo por lo que Él es, lo grande que Él es, lo increíble que Él es, lo grandioso que es. Tenemos muchas cosas para mencionar con respecto a la Biblia en cuanto a lo que es Cristo y cómo Cristo nos enseñó del mismo Evangelio, de Él mismo. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo conocemos, ¿no? Bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Nota lo difícil que es enseñar todas las cosas que yo he mandado? Y de nuevo, el mismo ejemplo. Alguien se para aquí adelante y se pone a hablar del Evangelio y uno dice, es que ya soy salvo, estoy listo. Voy a ver si puedo contestar un mensaje. Voy a ver si puedo estudiar otra cosa para adelantar materia, ¿no? Voy a adelantar mis lecturas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que ha mandado. Es interesante que el mismo apóstol Pablo, cuando iba a algún lugar a predicar el Evangelio, se quedaba quizás máximo 3 años, hacía discípulos, y Pablo mismo dice, no rehuí de enseñarles todo el consejo de Dios,
¿cómo es capaz que él pueda decir, les enseñé todo el consejo de Dios? Y nosotros estamos con nuestros discípulos 10 años, enseñando, 15 años, porque no somos capaces de avanzar correctamente en las verdades espirituales y que también podamos crecer juntos en ese mismo sentido, demostrar que somos creyentes en nuestra práctica y en nuestro crecimiento. Enseñar todo el consejo de Dios. Si usted no sabe todo el consejo de Dios, déjeme decirle que le falta todavía del Evangelio. Necesita meditar de nuevo en él. Necesita asirse del Evangelio nuevamente. Y Cristo mismo es el ejemplo de que Él cumplió todo lo que se había dicho. En 1 de Juan 1, 7 al 8 dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Dice: les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Cristo. Porque todas las cosas que se habían dicho anteriormente, quizás no las habíamos visto en la práctica. Y Cristo nos muestra este nuevo mandamiento, entre comillas, porque vino Cristo mismo a mostrarnos, viviendo en la tierra, cómo se debe vivir cristianamente, si podemos decirlo así, en nuestro tiempo. Tenemos mucho que aprender todavía de la vida de nuestro Señor en la tierra. Imagínense de la vida total de nuestro Señor, no solo la tierra. Cristo mismo es el Evangelio. 1 de Juan 1 del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que le hemos visto con nuestros ojos, lo que han contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice Juan. El mismo tocó, el mismo vio. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren qué interesante que es que los apóstoles pusieron esta base en la cual nosotros nos asimos. Los apóstoles bíblicos pusieron esta base y nosotros tenemos que aprender de ellos porque ellos aprendieron de Cristo y Cristo aprendió del Padre. Es otra forma elegante de decir que no puede haber otro apóstol en este tiempo, porque ¿cómo puede haber algo más si el cimiento ya se puso? El cimiento se puso con la piedra angular que es Cristo. Cualquiera que diga algo más a eso está añadiendo cosas a ese cimiento. Está haciendo que este cimiento en verdad tenga un parche horrible. Ya no es necesario. Cristo mismo lo es todo, es la piedra angular de lo que pusieron como fundamento los apóstoles y donde el cristiano debe fundamentarse, donde el creyente, la iglesia debe crecer. Y Cristo mismo dice que el Evangelio es conocer a Dios. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. Jesús nunca hizo algo que desagradara a Dios o que violara la ley mosaica, por la cual estaban todos los judíos en ese entonces súper sumisos o sometidos. Jesucristo nunca cometió ningún ilícito. Jesús fue anunciado como un niño santo. ¿Lo recuerdan en Lucas? Lucas 1:23, aquel santo ser que nacerá, un niño santo. Y dentro de esto, sí debo mencionar que puede haber algunos que puedan decir, Cristo podía pecar, solo que no lo hizo, y otros que Cristo estaba imposibilitado de pecar porque era Dios. Existe cierta discusión. El punto es que en este momento, en este texto, nos está diciendo que Cristo no cometió pecado. Y eso es lo importante y lo que necesita usted recalcar en su corazón. Cristo no cometió pecado ni lo cometerá. Nunca. Es fiel. Podemos descansar en Él. Hebreos 4:15, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Entonces, no pecó, no cometió ningún ilícito en contra de Dios, ninguna situación, pero a la vez también vivió en esta tierra como nosotros y puede ser un apoyo para usted como nadie.
Imagínese un apoyo que vivió lo que usted vive, pero a la vez que no tiene ningún sesgo por su pecado, porque no lo tiene. Qué agradable sería, ¿no? Y será ese día en el cual nos quitemos esta naturaleza pecaminosa y podamos ver las cosas sin pecado, poder discernir las cosas sin pecado, escoger cosas sin la influencia del pecado en su corazón. Mientras tanto, usted tiene una lucha constante. Cualquier decisión que vaya a tomar, tiene que saber si eso está inclinado, motivado, influenciado por su pecado o está influenciado por el Espíritu Santo. Tenemos una tarea ardua, harto que hacer. Y ya pensando en las situaciones finales, estuvimos viendo a Juan, pensando en la revelación final, lo que Dios le dijo en Apocalipsis a Juan, cuando hay un relato en el cual nos está mostrando cómo va a ser este evento final. Y usted sabe, todas estas cosas cuando se abran los sellos, suenen las trompetas, el libro sea abierto, ¿no? Cuando se culmine el plan, cuando ya sea todo efectivo, cuando ya Cristo venga en gloria y majestad. Está ese relato en Apocalipsis capítulo 5. Que es interesante que cuando estaban listos para que este libro sea abierto, para que todo culmine, para que todo llegue a su fin, para que por fin el pecado va a ser erradicado, por fin vamos a poder estar libremente sin la influencia de Él, por fin va a reinar Cristo por la eternidad, hay un silencio. Y queda un poco más o menos claro con la acción de Juan, porque él dice que se pone a llorar amargamente. Porque es como, aquí está el sello, abran el sello para que todo culmine. Silencio. ¿Y quién es digno? ¿Y quién lo puede abrir? ¿Y quién puede empezar a sacar estos sellos uno por uno, abrir el libro, leerlo, porque está escrito por ambos lados? Silencio. Juan llora, porque nadie sale adelante a reclamarlo. Capítulo 5, versículo 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como para dar la vida, como para ser sacrificado, un cordero en esa condición. Versículo 7, y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, digno. Versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él es digno. Versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno. Él es el único digno. No podía venir nadie más que no fuera Cristo. No podía ser nadie más el que bajara a pisar esta polvorienta tierra y colgarse en un madero por los pecados que hemos cometido tú y yo. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cristo no conoció pecado. Esto es interesante porque remarca tanto que Cristo no lo conoció en el pasado, no lo conoce ahora, ni lo conocerá en el futuro. Tenemos el relato de Apocalipsis donde muestra que Él es digno aún. Él es confiable, único. Él es el que nos está invitando. Él es el que nos está invitando a reconciliarnos con Dios. Es interesante que otro punto a considerar aquí es que dice el que no conoció pecado.
¿no? Y entendemos que dentro de las Escrituras esta palabra conocer se usa de muchas formas, pero una de las palabras que se usa también para la intimidad matrimonial. Y conoció a Adán y su mujer, ¿verdad? La intimidad. Dice que Cristo no conoció pecado. Nunca tuvo esta relación íntima con el pecado, como si tenemos nosotros con el pecado, lamentablemente. Como si usted tiene esa relación íntima con el pecado y yo la tengo. Dice la Escritura ahí mismo, 2 Corintios 5, 21, la segunda parte, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Esta frase tiene un matiz interesante y que quizás podemos notarlo cuando lo leemos desde la versión internacional, la nueva versión internacional. La NBI dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Es interesante. Al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Todo aquello que merecía usted fue a sus hombros. Todo aquello que merecía yo fue a sus hombros. ¿Cómo esto no va a ser para los creyentes también? ¿Cómo esto va a ser solo digno de escucharse por aquellos que no conocen al Señor? Que realmente nosotros podemos sacarle mucho provecho a esta enseñanza, porque es Cristo entregándose por nosotros, dando su vida, Dios entregándolo para que Él pueda pagar aquello que nosotros no somos capaces de pagar. De hecho, el mismo Cristo, increíblemente, afirma, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quién puede decir eso sino el único digno, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que vino y entregó su vida por nosotros? El único que podía declarar algo así es aquel que puede reconciliarnos con Dios y es aquel que nos invita a lo mismo. Entonces, considerando estas dos razones para exaltar a Cristo por el regalo de la salvación y que los cristianos nos deben mover a vivir el Evangelio, Cristo sin pecado fue tratado como pecador y nosotros sin justicia fuimos tratados como justos. Nosotros sin justicia fuimos tratados como justos. El versículo sigue diciendo, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Es interesante que cuando nosotros nos referimos al arrepentimiento, por ejemplo, al creer en Cristo, siempre se escucha y hablamos de hacer este giro en 180 grados, ¿no? Si yo iba en una dirección, ahora voy totalmente al lado contrario. Si yo iba hacia este lado, voy totalmente al lado opuesto. Eso es el cambio de mente, lo que sugiere la palabra arrepentirse. Es un cambio total de cómo yo estoy percibiendo las cosas. ¿Pero de dónde sacamos eso en la Biblia? Bueno, aparece Efesios capítulo 4, versículo 22, y es interesante para que usted pueda contrastarlo con su propia vida, para ver si usted está cumpliendo con esto como cristiano, y si no cristiano, también es interesante para que usted vea cómo debería ser su vida con Cristo. Versículo 22 de Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Voy hacia un lado, ahora voy totalmente al lado opuesto. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo yo me demuestro a mí mismo y demuestro a los demás que estoy yendo al lado contrario? Que estaba yendo hacia allá y ahora estoy yendo hacia el otro lado. ¿Cómo lo hago? Entrégame el paso a paso, por favor. Bueno, el versículo siguiente me dice algo que ayuda mucho.
Versículo 25 de Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y qué interesante es eso. La Biblia se caracteriza tanto por decir tanto en tan pocas palabras. Gloria al Señor por la revelación del Espíritu Santo en ese sentido. Usted se desviste de su vida de pecado como creyente, se saca sus trapos inmundos, si fuera ropa, cambia su mente, la llena con la palabra del Señor y se viste con ahora la ropa que es correcta, con la que agrada al Señor. Y el ejemplo práctico es, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Si usted era un mentiroso, usted deja de mentir, pero no solamente deja de mentir, hace el cambio en su mente y ahora usted solo dice la verdad. ¿Me explico? Y qué interesante es eso. Lo vemos también en otros relatos de las Escrituras. Al que robaba, ya no robe, sino que ahora dé. ¿Oh? Qué interesante es eso. Ese es el cambio rotundo. Ese es el cambio de mente. Si yo estaba haciendo algo pecaminoso que ofendía al Señor, iba en esa dirección, hay un cambio de mente y ahora voy en el lado totalmente contrario. Analice su vida. Analice su vida. Vea cuáles son las cosas que lo caracterizan como pecador y vea si realmente esas cosas logró darle el giro totalmente para hacer totalmente lo contrario. Eso no lo hace usted, lo hace el Espíritu Santo en usted. ¿Sí? Requiere mucho trabajo de usted también, pero solo puede lograr hacerlo cuando el Espíritu Santo está trabajando en su corazón. Y esas son las muestras de la justicia de Cristo en usted. De la justicia de Cristo en usted. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él. Nos gusta la primera parte. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. ¿Para qué? El para qué es súper importante porque es el propósito de por qué hizo lo otro. O sea, usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuera sin mancha delante de Él. Eso es el Evangelio. Usted puede, por el Espíritu Santo, usted es visto por Dios justo, con la justicia de Cristo. Usted puede ser sin mancha delante del Señor. ¿Vamos hacia allá? ¿O nos quedamos solos con las bendiciones de que nos escogió? Para que fuera sin mancha. Primera de Juan 1:9. Un pasaje que usamos mucho para evangelizar, pero es escrito a hermanos. Sí, es escrito a hermanos. Les dice, si confesamos nuestros pecados, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hermanos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo porque usted es bonito, porque usted hace las cosas bien, porque usted es ordenado con sus finanzas. Él es fiel y justo en Cristo, en lo que Cristo hizo, porque Él es el único digno. Él es fiel y justo mirando a Cristo. Él es fiel y justo por lo que Cristo hizo por usted. No está usted aquí en la foto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, podemos ser vistos justos, podemos ir en pos de estar sin mancha y podemos ser vistos justos por la fidelidad de nuestro Dios. Y leímos, en conclusión, el Salmo 27. Salmo 27. Realmente David genera muchas perezas a veces, ¿no? Es como que decimos, pero David, ya está bien, un hombre conforme al corazón de Dios, pero David, David, pucha, ¿por qué David? ¿Por qué tuviste que equivocarte en eso tan delicado, ¿no? Miró a una mujer en un cobertizo, la codició, la quiso para él, durmió con ella, quedó embarazada y después mandó traer a su esposo de la guerra para que estuviese con su esposa y no se notara que estaba embarazada. Pero el esposo dijo, no, yo no, rey, ¿cómo se te ocurre? Yo no
No puedo estar con mi esposa siendo que estamos en guerra. Me voy a quedar aquí protegiendo la casa real. Honorable Urías, Eteo. Y David lo mandó al frente de la batalla para que muriera. David. ¿Por qué David es un hombre conforme al corazón del Señor? Y es un varón íntegro, un hombre íntegro, y deberíamos seguir su ejemplo aún cuando se equivocó, y eso también damos gracias a Dios por la revelación de él, ¿no? Si esto no fuera un libro divino, en realidad no nos hablaría mucho de las cosas malas que hicieron muchos personajes históricos importantes. No tendríamos errores de Abraham, no tendríamos errores de David, pero ahí están. Dios los reveló para que supiéramos que es Él obrando a través de la gente y no es la gente por ser la gente solamente. Qué interesante es eso. Tenemos las cosas malas que hizo David, como nosotros sabemos las cosas malas que hemos hecho nosotros. La gracia de la lectura devocional que tuvimos es que realmente no sé si nosotros podemos decir como él los primeros versículos. Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Está en contexto de guerra, claramente, que lo estaban atacando y tenía temor de esas cosas, pero como creyentes nosotros seguimos teniendo temor de muchas cosas, ¿no? De poder llegar a fin de mes, por ejemplo, de pagar la colegiatura de los hijos, sin fin de cosas. Usted ponga ahí las cosas que lo están atormentando el día de hoy. Pero ¿cómo él es capaz de decir una declaración así? Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué interesante que él escribe otro de los salmos que dice, en paz me acostaré, ¿no? Y asimismo dormiré. ¿Cómo es posible que alguien así pueda dormir? Está en boga el hecho de que estamos todos estresados últimamente, ¿no? Nos cuesta conciliar el sueño y a veces dormimos muy poco. ¿Cómo es posible que él pueda dormir? Y la clave está en el versículo 4. Fíjese. Y es a donde debería apuntar su corazón creyente. Y si no es un corazón creyente, medite en esto. 27:4. Una cosa he demandado a Jehová. Una cosa le he pedido a Dios. Una cosa le he exigido con ansias. Esa es la idea. Una cosa he estado ansioso de poder estar pidiéndole al Señor. Y esa buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aplicándolo a nosotros, ¿no? David podía con las cosas anteriores porque su deleite era estar con Dios. Porque él se deleitaba en pasar tiempo con Dios. No venía en el auto, ni en la micro, ni en el metro diciendo, quiero llegar a la casa, dejar todo listo y poder ver la serie que quedó ahí en el capítulo 2 y no podía avanzar. Tiempo que él tenía lo invertía en su relación con Dios. Su deleite era pasar tiempo con Dios. No había nada más importante para él que pasar tiempo con su Señor, que estar con Él. Lo anhelaba, lo deseaba. Deseaba contemplar la hermosura de Jehová y de inquirir en su templo. No había otra cosa para él que fuera más importante. Iglesia, ¿es el Evangelio también para los creyentes? ¿O es solamente para los incrédulos? Y aquellos que todavía no creen en el Señor, que están aquí escuchando, ¿creen que es importante lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Creen que es importante el pago que Él dio para que nosotros pudiésemos tener una relación con el Señor? ¿Le apasiona su Señor? ¿Le apasiona a Cristo? ¿Lo ama con todo su corazón, su alma y su mente? La Escritura es bien desafiante con nosotros.
Dios nos ayude a poder meditar en esto día a día, a amarle cada día más a nuestro Señor. Y si ya estamos reconciliados con Él, vivir como alguien reconciliado. Y si no estamos reconciliados, ya sabemos a quién tenemos que acudir. Oremos. Padre, gracias por este día hermoso que nos permite disfrutar. Gracias, Señor, porque podemos abrir su palabra, porque podemos meditar en sus verdades. Y, Señor, por favor, ayúdenos a hacer los cambios necesarios para que podamos ser embajadores correctos. No solamente el embajador es el que predica, sino que el embajador es aquel que vive la relación con usted. Es aquel que refleja, es aquel que da a conocer lo que es su Señor. Ayúdenos a ser creyentes íntegros, a poder amarle con cada acción de nuestra vida y así poder vivir nuestros días añorando, esperando la venida de nuestro Señor para gozarnos en aquel día que podamos estar nuevamente con nuestro Señor. Gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.